Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez nos encontramos aquí. Hoy estoy un poco pachuchi, así que haré lo que pueda, a ver lo que aguanto. Y nada, seguiremos aquí con vuestras preguntas y también con alguna lectura, ¿vale? Hasta que la gente empiece a entrar. Y nada, hola. Y ahí estamos. Hola, Pepe. Vamos para allá. Hoy no creo que hable mucho. Estaré más. Mi voz y mi congestión. Hola Marisol, guapa. Pero bueno, ahí estamos otra vez dando guerra. Hola Oh. Pepe. Hola, Oye, estoy ahí con estoy como, Marita. como en una nube ahora mismo. Ahora mismo voy en globo. Voy en Sí, globo. bueno, No, no, es, sí, es tengo lo bastante lógico, congestión y bueno, no pasa nada, es lo que toca, ya está, es lo que ha tocado pero bueno, si en algún ya momento está. no te sientes, si en algún momento no te sientes bien, cortamos y Vale, seguimos otra vez. vale. Vale, sí, yo estaría atenta porque sí, porque normalmente cuando llega a estas Sí, horas es cuando más me pega me quedo se como bajón, más, sí, claro. y entonces, pero bueno, a ver lo que aguanta este cuerpito serrano. Pero bueno, lo importante es que la sonrisa no la pierdes. ¿Para qué? No, es intrínseco en mí, yo creo. Yo creo que me moriré con una sonrisa. Sí. Muerta de risa. Sí, sí. Además he dicho que cuando me muera, por favor, que hagáis una fiesta, por favor, de Sí, verdad. pues Hacer vamos a una decirlo fiesta. todo. Claro que sí. Sí, claro que sí. Y nada, aquí estamos otra vez, Pepe, que Sí, estaba comentando, no sé si lo has oído, ¿no? Un poquito no, de que vas a hacer una pequeñita lectura sí, para una que pequeña así dé introducción. tiempo a que la gente se vaya, exacto, para que la gente se Sí. vaya, bueno, pues que vayamos entrando y así, pues personas que a lo mejor nos hayan hecho alguna pregunta, pues mira, si además coinciden, pues fantástico. Como siempre, los que estáis aquí en el directo podéis también hacer vuestras preguntas en el símbolo de interrogación. Como siempre, daremos prioridad a estas preguntas de los que nos estáis acompañando. Así que yo prefiero hoy no forzar demasiado mi garganta. ¿La maquinaria o qué? ¿Eh? Bueno, Así que topa a ti. ¿cómo te sientas? Ole. ¿Cómo tú te sientas? Pues sí, la Sí, no, verdad que, no, bueno, prefiero mientras descansar. van apareciendo nuestros amigos, daros las gracias, bienvenidos, siempre. Mm. Luego, este live lo subiré a mi canal de YouTube, Pepe Martos. Ya sabéis, ahí os podéis suscribir y ver todos los live que llevamos hechos desde hace ya tiempo, ¿no? Y ya estamos en esta segunda temporada, ¿no? Y así que daros las gracias por vuestra compañía, por seguirnos, por vuestras preguntas que nos hacéis en privado. A veces en los escritos que se cuelgan en Facebook también surgen preguntas que, bueno, Ujú. son contestadas en ese momento o a pesar de dar una respuesta, pues las pasamos también a esta sección de live, ¿no? Para que, Mm. bueno, de alguna forma, tanto la pregunta como la respuesta, que siempre conlleva, van juntas, la pregunta y la respuesta, como tantas veces decimos, ¿no? Es una reciprocidad. Todos aprendemos de la propia pregunta y la respuesta surge ahí. Y la Mm. respuesta es tanto para el que pregunta como aquel que responde, Ujú. porque el que responde de alguna forma surge espontáneamente y está comprendiendo aquello que en Ujú. algún momento ha surgido en sí, o podrá surgir en cualquier momento, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y tanto una como otra, cada cual la verá, la interpretará, sacará lo que tenga que sacar, entenderá lo que pueda entender y llegará hasta donde pueda llegar, pero eso no importa, eso no importa absolutamente nada, porque todo esto es pensamiento, porque somos solo y exclusivamente los pensamientos reconociéndose a sí mismos, creyéndose en un sujeto, creyéndose en una entidad. Y como siempre hemos dicho, la verdad va más allá, es totalmente más, es trascendental, trasciende al pensamiento y al universo, porque el pensamiento, el universo o el mundo está en el propio pensamiento de cada uno.
ese pensamiento que emerge espontáneamente, sin esa elucubración, no existiría mundo. Pues no habría testigo, ¿no?, que diera fe de ello. Entonces, si os parece, empezamos con un breve escrito que surgió en Facebook estos días, que se escribió hace tiempo. De hecho, pertenece al libro de Isha, La ilusión del yo, y no sé por qué, será por estos sistemas de, no sé, de Facebook, que aparece de pronto un escrito de hace mucho tiempo, y hubieron varios comentarios. Yo creo que es muy cortito, y si surge alguna pregunta, lo leo rápidamente, y si surge sobre el escrito en sí o sobre cualquier otra pregunta de las que ya no habéis hecho, ¿no?, pues lo decís una vez que lo termine, y bueno, y si no, pues las que surjan ahora en el live, como siempre hemos dicho, le damos preferencia, y las que no, pues tenemos ahí una batería de preguntas que seguro que no dan para hoy. Pero bueno, aquellas personas, no, sí, quiero decirles que aquellos que hayan hecho una pregunta en privado y vean que no aparece hoy, que no es que nos hemos olvidado, lo que pasa es que no da tiempo, y será para la próxima semana. Están Entonces, todas anotadas y todas bien ahí guardaditas para ser respondidas, o sea que no os preocupéis que ahí están. Así que nada, Pepe, tú mismo. en el Perdón, ¿eh? escrito, ¿Se oye molesto? ¿Se oye mucho exitoso o...? no, puedes toser lo que quieras, ¿no? No, es que me voy tapando el micro para no... para que... Está en tu casa. no, no, O sea, no hay tranquila que que los ponerse, virus no no hay que pasa nada. ponerse el bozal. No, aquí no, estoy yo rodeada con mis propios virus. Aquí estamos conviviendo todos juntos, no pasa nada. Bueno, pues el escrito se titula Morir para vivir, y forma parte, es el capítulo 27 del libro Isha, La ilusión del yo. Este libro, que fue el primero que escribí, lo podéis encontrar en Amazon. Y dice así, bueno, hay un preámbulo que dice: solo el que muere al mundo vive a la verdad. Solo el que muere al mundo vive a la verdad. Puntualizar que este morir al mundo es figurativo. No se trata de morir físicamente. Es más una muerte psicológica, una muerte mental, pero no una muerte de desaparición, sino de aceptación, de rendición y de comprensión. Y eso en tal caso sería, entre comillas, la liberación, esa liberación de la cual hablaban todos aquellos comunicadores, porque a mí me gusta llamarlos comunicadores, más que gurús o iluminados o profetas. Y dice: no te sorprendas, Isha, si te digo que es necesario morir para vivir. Para poder vivir en el ilusorio mundo de las formas, debes aceptar sus leyes y conflictos. No es una cuestión de lucha, no es una cuestión de enfrentamiento, no es una cuestión de resistencia. Es una cuestión sencillamente de aceptar las propias leyes que rigen la existencia humana, que rigen este pensamiento, que rigen la mente. Por eso Jesús, el Nazareno, dijo aquello de: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Y quién es la familia? Sino aquellos que crees de tu propiedad, que crees de tu propiedad y a los que te sientes apegado. Resistirse a aceptar que nada te pertenecen. Repito, resistirte a aceptar que nadie y nada te pertenecen. Porque esa es la cuestión, que aquello que llamamos familia es aquello donde tenemos el vínculo, aquello que creemos que es nuestra propiedad, nuestra pertenencia. Y de alguna forma esa muerte es ceder en este concepto de pertenencia, de propiedad, de asirse a aquello que queremos. Dice: resistirse y aceptar que nadie y nada te pertenece. Cuando digo que nadie y nada te pertenece, me refiero a todo: hijos,
padres, amantes, tanto legales como ilegales, a escondidas como de cara a la sociedad Como público. o públicos. El coche, la casa, el trabajo, los amigos, no te pertenecen. El perro, el gato, la mascota, tu propia vida no te pertenece. Que todo y todos son impermanentes. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Y es muy importante saber que todo, absolutamente todo, es impermanencia, transitoriedad. Y esto es una gran tranquilidad. Porque cuando comprendes, como decía el Buda, que siempre hablaba de la impermanencia, ¿no? Cuando comprendes que todo es pasajero y comprendes que no te puedes aferrar absolutamente a nada, es un gran alivio. Porque una de las grandes causas del sufrimiento es precisamente ese asirse a las cosas, a las formas, a las emociones, a los sentimientos, al amor, al odio, a la venganza, creyendo que vas a perpetuarlo. Pero todo es transitorio. Por eso déjalo pasar, déjalo ser. Todo es impermanente, transitorio y por consiguiente ajenos a tu realidad. Te llevará tanto a la alegría como a la tristeza en un mundo de continuas e inevitables sucesiones de dualidades, las cuales, te guste o no, se alternarán una seguida de la otra, sin que logres permanecer en la cara agradable ni consigas evitar vivir en el lado hostil. Y esa es la cuestión. La dualidad, sí, dime, Ay, perdona, sí. hay una pregunta, entonces no sé si quieres acabar Si está o vamos a la relacionado, pregunta. Eh, bueno, es un poco, bueno, no sé, como tú quieras. Es que claro, tampoco quiero empezarla porque para no dejarla ahí a medias. Si sí, quieres sí. acaba y vamos ahí, Vale, vale, vale. ¿te parece? Lo termino entonces. ¿Que- ¿Queda bastante o No, 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 que va, es muy poco. Y si está pues relacionado, acaba? Bueno, es que bueno, es algo que pregunta sobre algo que le ha pasado, seguramente. Entonces, bueno, acaba esto lo y termino luego y sí, lo... Vale. Entonces eso decía, es. ¿y quién es tu familia sino aquello y aquellos que crees de tu propiedad y a los que te sientes apegado? Resistirte a aceptar que nadie y nada te pertenece, que todo y todo son impermanentes, transitorios y por consiguiente ajenos a tu realidad. Y esa realidad, luego hablaremos de cuál es tu realidad. Eso te llevará tanto a la alegría como a la tristeza en un mundo de continuas e inevitables sucesiones de dualidades, las cuales, te guste o no, se alternarán una seguida de la otra, sin que logres permanecer en la cara agradable ni consigas evitar vivir en el lado hostil. Y como decía, la dualidad precisamente es eso, que todo en la vida, el pensamiento y aquello que observamos, que creemos que está fuera de nosotros, pero en definitiva está en nosotros, todo es dual. Al amor siempre le acompañará el desamor, al día, a la noche. Cuando subes, bajas. De ahí ese dicho, cuanto más alto subas, ten cuidado que más dura será la caída. En la posesiva identificación con el yo, sean mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi pareja, ahí hallarás la inseguridad e inestabilidad, el miedo a la desprotección, a la enfermedad, a la ruptura, a la pérdida, a la soledad. Porque ese mí al cual te aferras, como decía ET, mi casa, teléfono, y phone home, ese mí es lo que te llevará al miedo, a perderlo, Ujú. al miedo a la enfermedad, al miedo al abandono, al miedo a la soledad, al miedo a la vejez. Ese aferrarse, ese mi juventud, ese mi continuar en el catálogo, ¿no? Y no ser descatalogado, ¿no? De estar en boga o en moda, ¿no? Que como yo le digo a la gente que conozco, pero si tú y yo estamos ya descatalogados, si ya no estamos, estamos en la sección
de A ver, vegetarios. Pepe, estamos en otro catálogo diferente. Entonces sigo y ya queda muy poco. Solo con el Vale. abandono, solo con el abandono y renuncia al yo y mío, podrás encontrar la auténtica seguridad. Porque la seguridad no es sentirte seguro en algo o alguien, sino totalmente al revés. Desasirse, desposeerse y renunciar al mí y al yo. Y ahí encuentra la seguridad, ahí encuentra la estabilidad. Esa que nadie podrá perturbar, porque al no poseer, nada tienes que perder ni defender. Ujú. Serás libre y estarás llena de un vacío que todo lo abarca. Decía el Nazareno, las aves tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero este que os habla no tiene ni donde reclinar su cabeza. Eso es libertad. Eso es seguridad y eso es estabilidad. Porque no tienes nada de qué preocuparte. No tienes nada por lo cual luchar. Por tanto, no tienes nada que perder. En otras palabras, la inclinación e identificación emocional con aquello que crees de tu propiedad es la causa del dolor y del enfrentamiento con eso mismo a lo que te sientes vinculada. Y qué mayor ejemplo que la afección que el de la propia familia, perdón, ¿no? Porque realmente aquello a lo que te sientes vinculado o vinculada es un continuo enfrentamiento, porque tienes que defenderlo, porque hay muchos enemigos que pueden perturbar aquello que crees tuyo. Es como el que tiene un castillo, ¿no? Una mansión o un dinero guardado. Tienes que poner un candado, tienes que poner a alguien que te lo guarde, que lo vigile, y dormirás con un ojo despierto y el otro cerrado. Solo renunciando a la abolición, a la voluntad, pueden entenderse aquellas palabras del maestro cuando dijo a alguien: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablarte. Y Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a los discípulos. Agregó: todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y quién es ese Padre? Sino esa providencia que no se conoce a sí misma, sino ese continuo, espontáneo y no volitivo suceder al cual tenemos que rendirnos y rendir pleitesía, porque eso que sucede espontáneamente, sin ningún criterio ni lucubración, eso que acontece de forma natural y que nadie lo puede evitar y que no tenemos más remedio que aceptarlo tal como es, ese es el Padre y esa es la Madre. Hacer la voluntad del Padre es abdicar a los deseos, reconocer que no eres hacedora de nada, abandonar ilusiones, metas, sueños, ambiciones, aspiraciones y afán, pues por mucho que anheles, no tienes autoridad ni determinación para disponer que las cosas y hechos ocurran como tú quieres. Es un auténtico castigo creerse ser un individuo con capacidad de voluntad. Solo el que muere al mundo vive a la verdad. A esa verdad que no está aquí, que no seremos testigos de ella, pero que ha sido y será siempre, en la cual nos disolveremos una vez que desaparezca definitivamente el personaje. Ese yo soy del cual tanto hablamos. Ujú. Y si quieres pasamos a esa pregunta Vale. ¿Hay bueno, alguna más, me parece? sí. Ah, no, es Yo Vicente que tengo dice una buenas pregunta, tardes. que si quieres la describo rápida. ¿Eh? Relacionada con este escrito hay una pregunta Sí, que surgió hoy mismo y le di una respuesta, si quieres que... Y luego pasamos a la... lo que tú ¿No? quieras. A mí, Con relación a yo, este escrito, me está escribió, bien todo. es rápido, una persona de Venezuela e hizo la siguiente pregunta en el mismo Facebook, ¿no? Y decía: ¿y cómo se vive en un mundo material?
Y es muy normal cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Porque la gente quiere práctica. La gente quiere saber esto, cómo se desenvuelve, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en un mundo material en el cual hay que alimentarse, hay que vestirse? La educación, la salud, la mm, interacción, el bienestar, vivir o buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Y le decía, morir al mundo es sencillamente dejar de resistirse al hecho de que nada está en tus manos, que todo o toda esa narrativa de que comentas, ¿no? Y en la cual todos estamos vinculados o involucrados, es la misma que ejerce de forma natural cualquier ser vivo, buscando instintivamente los nutrientes de la tierra, el agua, el oxígeno, cazando para alimentarse, matando y luchando inconscientemente para sobrevivir. Pero, ¿sabes? La diferencia entre ellos y los humanos es que solo nosotros hacemos un mundo de sufrimiento, de algo tan natural como es el mundo. El ego sufre, el ser instintivo no sufre. Morir al mundo es volver a ese estado primigenio como el bebé, que vive de forma natural sin plantearse cuestiones como ¿qué comeré? ¿Con qué ropa me vestiré? ¿Quién me educará? ¿Qué será de mi salud? ¿Cuál es mi calidad de vida? El bebé no pierde el tiempo en miedos, pues carece de ego. Y aquí está el quid de la cuestión, la carencia de ego. Y tú me dirás que el bebé tiene una madre y un padre, que lo cuidan de él, etcétera, etcétera. Pero antes de que me repliques esto, te diré, al bebé no le importa absolutamente nada y no se resiste si lo dejan tirado en la puerta de una iglesia y muere de hambre. El bebé es indiferente a ello, pues carece de juicio, carece de ética, de moralidad y, por supuesto, de ego. Jamás culparía a sus padres, pues ni siquiera sabe que tiene padres. Es por ello que te aseguro que no hay un solo ser vivo que carezca de padre y madre, ni esté abandonado en el universo, pues toda existencia eres tú, así que no te abandones. Precisamente cuando careces de concepto, de juicio, de criterio, que esto es imposible porque estamos sumidos en la dualidad, pero al menos cuando comprendes que aquello que demanda, que aquello que pide, que aquello que tiene miedo a perder, a no hallar, a dejar de ser, a dejar de poseer, es el ego. Porque estos mismos planteamientos los tiene la naturaleza. Un árbol, pero un árbol espontáneamente surgen los nutrientes de la tierra, emerge el agua, toma el sol, pero no se pregunta si mañana lo tendrá, sencillamente porque está. Y un animal con cerebro y con mente tampoco se pregunta eso. Un lince, un leopardo, y dentro de los humanos el bebé, porque no tienen ego. Ellos instintivamente comen. Observa la naturaleza, como hacían los taoístas, que esa sabiduría y los artes marciales vienen de ahí, de la observación de los animales, de la observación de los árboles, de las plantas, porque ellos no elucubran, ellos no se plantean el mañana, ellos sencillamente ejecutan, comen, matan, se alimentan unos de otros, pero no hacen juicio de si mañana comeremos o no. Los ñus, de forma reiterativa, en la sabana siempre hacen el mismo recorrido. Y saben, bueno, saben por instinto que tienen que cruzar ese río plagado de cocodrilos. Pero lo hacen. Y no se plantean con miedo. Sencillamente actúan, pero no por voluntad, sino instintivamente. Y esa es la cuestión. Morir al yo es morir al mundo. Figurativamente, por supuesto. Y nosotros involucrados en esta dualidad que es inherente al ego, solamente nos queda esta comprensión y esta aceptación. ¿Vale? Y ahora si quieres pasamos a esa pregunta. A ver, vamos ahí, vamos ahí. Gaby, cariño, espero que te encuentres mejor. Ah, no. Uy, me he quedado sin voz. Vaya. Pues mira, ahí estamos. Yo estoy ahí también con lo mío. Que te mando un beso muy grande. Mira, dice, Gaby nos dice, ¿cómo poder entender y disculpar reacciones distorsionadas de una amiga a quien ayudaste mucho?
Bueno, ¿Cómo poder entender y disculpar reacciones distorsionadas de alguien? probablemente Pues, cuando dices ayudas, lo primero que hay que ver es quién ayuda. Entonces estamos ya en el mí, el yo, en la posesión. Tú espontáneamente surge una situación, ayudaste a una persona o crees que ayudaste a una persona. Pero ¿acaso ella te debe algo? ¿Hay una deuda ahí? Porque ahora su reacción no sea complaciente contigo. No sé si lo entiendo mal, pero parece ser que ella no le responde a él como él imagina que debería hacer, ¿no? pues supongo, no lo sé. Pues dice, ¿cómo poder entender? Claro, no, no tengo ni idea. De cómo poder entender y Sí, disculpar sí. reacciones distorsionadas de una amiga a quien ayudaste. A ver, Al final es, la cuestión es que tú tienes una expectativa, estás esperando una reacción determinada. Y eso es lo que no mira, espera nos pone ahí, nos pone ningún ser Gaby ahí en vivo. los comentarios, no hay Sí, deuda. Dice, no, no hay deuda. sí, la cuestión es querer o tener una expectativa de esperar algo. Mm, Tú lo hiciste, surgió espontáneamente. Fuera ayudar o no ayudar. ya Pero está. la cuestión es que tú ahora esperas una reacción de esa persona que se ajuste a lo que tú demandas o a tu espera. Pero este es el juego de la vida, que todo es Mm, impermanente, que nada va a resultar como nosotros queremos. Y la respuesta que tenga es su respuesta y tendrás que aceptarla, tal y como mm, es. No puedes exigir una conducta determinada a nadie, porque si tú exiges una conducta determinada, te aseguro que nadie, absolutamente de nadie vas a encontrar eso. Es un gran problema en las relaciones sentimentales, en las relaciones de parejas, de compañeros y de familia, ¿no? Es que mi hermano, es que mi tía, es Es que... que al final es dar sin esperar nada a cambio. Si lo das de corazón, verdaderamente no esperas nada a cambio, lo das porque sí, porque es así, no hay nada más. El Entonces problema ahí es surge donde está la calma, cuando esperas algo de alguien. claro. Cuando no esperas nada de nadie, te llueven del cielo, te llueve todo, porque no hay Ujú, espera ninguna. Y cualquier cosita que ocurra será bienvenido y bendecido, ¿no? Pero mm, si esperas, te aseguro que desesperas. mm, sí que es verdad. Bueno, pues era Gaby solamente que nos preguntaba, entonces si tú quieres pasamos a las preguntas. Vale, vale, De sí. momento no hay ninguna más. Yo por eso he dejado ahí el mensajito fijo por si alguien más quiere preguntar, que sepan que pueden preguntar ahí. Entonces, vamos a las preguntas del... Bueno, bueno, vamos a las que quedaron pendientes de la semana pasada también. Vale. Entonces, a ver, Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida, que nos ha puesto ahí un chorro de preguntas que vamos a hacer unas poquitas y las otras las haremos un poquito para dar un poquito de margen a todos los demás también, ¿vale? Sí. Entonces, Jesús, que es de aquí, de España, y nos dice, algunas veces vemos coincidencias o casualidades en lo que observamos en el mundo. Y pregunta, hay tres preguntas, cuatro. Y la primera es, ¿crees en ellas? Es decir, ¿crees en las casualidades? Te pregunta. Bueno, creer, yo siempre digo que la cosa con menos credibilidad soy yo mismo. Yo no creo en nada. Primero, porque si creo en algo, me limito a esa creencia y me estoy perdiendo 360 grados de posibilidades, ¿no? Y la creencia, ¿qué es? La creencia es algo muy personal de un yo que se enfoca a un punto determinado, ¿no? ¿Cómo podemos creer o qué credibilidad tiene algo que es una ensoñación? Todo lo que existe está en tu pensamiento y el pensamiento surge espontáneamente a través de esas reacciones químicas cerebrales, ¿no? Entonces, creer es una auténtica limitación y casi una atrofia. Es como atarte las manos a ti mismo. Creer en algo es limitarte a ese algo. Y cuando te limitas a una creencia tienes que defenderla y luchar por esos postulados.
y siempre habrá alguien que te lo ponga en tela de juicio. Entonces, personalmente yo no creo en nada, ni siquiera en mí. Exactamente. Entonces te sigue preguntando, ¿crees que tienen algún objetivo o sentido? Pero exactamente qué es lo que dice si tiene objetivo o sentido. Me imagino que se refiere a las coincidencias o casualidades, porque son preguntas que van a continuación de esta. Esa es la Claro, primera, a la ver, de el las otro día coincidencias. hablaba con alguien que decía que de pronto había pensado en alguien y esa persona se le había aparecido al día siguiente, tal y cual, ¿no? Bueno, estoy convencido que puedes pensar en muchas personas todos los días que no aparecen, Mm, ujú, pero el hecho de que aparezca una, ya estás tildándolo como un milagro, ¿no? Las cosas suceden y acontecen. A veces el propio pensamiento está disperso y no ves señales, no ves cosas. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a ver. Y precisamente cuando te limitas a algo, cuando estás obcecado con una idea, te estás perdiendo un mundo maravilloso, ¿no? ujú, Realmente coincidencias, casualidades, causalidades, da igual. Todo está en tu pensamiento. Todo es pensamiento, un pensamiento creyéndose a sí mismo, ser un sujeto. Entonces se puede dar el caso que tú, por ejemplo, también por asociación de algún acontecimiento, surja un acontecimiento parecido en algún momento y te rememore eso, como aquel que escucha una canción, no sé, como sintoniza un canal de radio de sí, música de los 80 y escucha una canción y te rememora a aquellos sí, tiempos y recuerdas cuando eras joven bailando en una discoteca, ¿no? sí. O Eh, un o un olor que te olor transporta en el tiempo. A mí me a ha un ocurrido lugar. eso muchas veces, ¿no? Mm, sí, Hay un olor determinado y te transporta a tu niñez, a tu... mm, Claro, estamos hablando de que eso es el pensamiento. Eso es un paquete de información adquirido, aprendido, creído y aprendido, captado, capturado y creído como una identidad. Pero claro, es tanta la información que se deposita ahí que cualquier sonido, música, olor o una imagen te transporta y te hace creer que ha ocurrido algo. Todos soñamos todos los días con muchísimas cosas distintas, pero si algo sucede en la tele que esté relacionado con lo que tú has soñado, automáticamente dices, no, yo lo profeticé, yo ya lo vi. Y no, sencillamente es que todos los días soñamos con cosas que de alguna forma ya hemos vivido y ya hemos visto. ay, perdone, es que me Siempre es da parte de la el ensoñación. Todo esto es parte de la ensoñación. todo, ¿Y qué todo más decía? absolutamente. Y entonces continúa y te dice, ¿crees que hay alguien detrás de ellas? Claro, si ya partimos de que no se cree en nada, pues ¿quién va a Claro, haber detrás? lo único que hay Eh, detrás y delante eres tú. O sea, mm, no hay un testigo fuera de. Eres tú y tu pensamiento, porque tú eres lo pensado. La mente es lo pensado. Y lo pensado es toda existencia. Sin pensamiento no hay existencia. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En un ujú, desvanecimiento no hay nadie. No hay recuerdos, no hay memoria. El ser humano es recuerdos y memoria. Y sin pensamiento activo no hay sujeto, no hay testigo, ni hay absolutamente nada. Aquello de donde procedemos, esa realidad, como dije antes en el texto, luego hablaremos de la realidad. La realidad es otra historia y la realidad es aquello que trasciende a esto, que trasciende porque la realidad no tiene conocimiento de sí. Para tener conocimiento de sí, tendría que ser un sujeto con mente, con sentidos, con capacidad de captar y testificar. Y eso solamente se da en los seres con cerebro. Luego, la verdad no es, como decía Jesús, no es de este mundo. La verdad no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Esto es la ensoñación. Nosotros somos un gallinero que podemos hablar de lo que nos dé la gana, de cualquier religión, creencia, política, da igual, no sirve para nada. Porque nadie va a trascender, nadie va a salir de, nadie va a evolucionar, ni a despertar, ni a iluminarse. Son cosas básicas que hay que empezar a borrar. No existe iluminación, es solo una comprensión. Al yo le cuesta mucho desasirse de sí mismo.
y entender que es solamente un paquete de pensamientos que emerge espontáneamente en el cerebro y que no hay volición, porque no hay voluntad. Nadie hace nada porque quiere. Todo surge espontáneamente por una cadena concatenada de acontecimientos, por un efecto dominó, por una acción que te empuja. Y tú eres ese efecto que a su vez eres causa de otro efecto posterior. Y vamos cayendo como piezas. ¿Vale? Y eso hay que entenderlo así. Lo demás es todo el gallinero. Es el parque de atracciones. Y en él estamos. Pero no hay respuestas, ni siquiera hay preguntas. Por eso es tan importante el silencio. Porque en el silencio se desvanecen las preguntas. Y la respuesta ya no tiene sentido. Vamos con Ivonne de Ecuador. Gracias, Ivonne, por tu pregunta. Hay dos preguntas que nos hizo la semana pasada. Y una dice, ¿es posible no identificarse con tu sistema de creencias? El sistema de creencias se produce, imagínate, desde que tú naces, lo que has aprendido desde niña. Da igual donde hubiera nacido. Si hubiera nacido en otro lugar, en otra familia, en otro contexto social, en otra religión, en otra cultura, tendría otro sistema distinto de creencias. Observa eso. Obsérvalo. Y probablemente eso te dé la pista. No es que todos hayamos nacido con un mismo sistema de creencias. El hecho de que no coincidamos, el hecho de que opinemos distinto, quita toda credibilidad a cualquier creencia. La forma de no identificarse, muy sencillo, observar que todos tenemos creencias distintas y que las tuyas son fruto de haber nacido en un lugar determinado. Primero el milagro de nacer, ¿no? Porque no es fácil nacer, porque los testículos de tu padre hay cientos de miles, millones de espermas y coincidió uno en un momento determinado, en un instante determinado, con un óvulo determinado. Y eso es ya una rareza, ¿no? Y ahora se suman las rarezas de esta cadena concatenada de acontecimientos. En esa familia que naces tiene una cultura. En la tuya se hablaba español. Se podría hablar otro idioma distinto. Probablemente eran cristianos. Pudieron haber nacido, pudiste haber nacido en el Tíbet, pues no sé, en el sur de África, en cualquier lugar donde se practica otra religión. El maometanismo, el islam, el brahmanismo, etcétera, etcétera. Budismo, taoísmo. Y cada una de esas personas que nace en ese contexto social, histórico, cultural, tiene unas creencias determinadas, totalmente distintas y dispares. Obsérvalo sencillamente y te darás cuenta de que tanto las tuyas como las mías, como la de todos, no tienen credibilidad. Porque son circunstancias espontáneas que han surgido así. Y voy más allá. Mira, ayer creo que fue, leí un artículo muy curioso en el cual se hacían unos científicos una pregunta de ¿cuántas hormigas hay en el mundo, en el planeta Tierra? Y la conclusión era curiosa, ¿no? A mí me llevó a una elucubración mental propia mía, que es inherente a mí desde que era niño, ¿no? Pero bueno, decía, curiosamente se sabe que hay mucho más de 15.000 especies distintas de hormigas. 15.000 especies distintas. Y por una ecuación de un señor que tiene un nombre muy raro, y no me acuerdo, llegaron a la conclusión, a través de una fórmula matemática, de que en el planeta Tierra hay más de 20.000 millones de hormigas. 20.000 seguido de 12 ceros. Millones de millones. Y lo más curioso del tema es que esas hormigas suponen el 1% nada más, de los insectos que hay en el planeta. Imaginaros los insectos que hay en el mundo. Y yo, sin venir a cuento, pensé, digo, bueno, y nosotros los humanos somos 8.000 millones. Y estamos hablando de 20.000 millones de millones. Y son el 1%, solamente de insectos, sin contar vertebrados, mamíferos, herbívoros, vegetación, etc. Y me hice esta pregunta, ¿quién habla en nombre de la Tierra? ¿Quién habla en nombre de la Tierra?
Y esos miles y miles de millones y millones, billones y trillones de seres con cerebro igual que tú y que yo, con mente también, porque no creas que las hormigas no tienen mente, claro que tienen mente y tienen cerebro. Lo que no tienen es lo que nosotros tenemos, la capacidad de sufrir, eso no lo tienen ellas. Entonces, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Y hablando en el nombre de la Tierra, ¿qué creencia es la verdadera? Si ellas, las hormigas, siendo 20.000 millones de millones, 20.000 más 12 ceros, no creen absolutamente en nada. Y son el 1% de insectos nada más. ¿Qué porcentaje somos los humanos? Probablemente el ser humano sea el 0,00000 cuasi infinito por ciento, al final un 1, un perdido ahí, de la representación de la Tierra. Pues te aseguro que una hormiga, cualquier insecto, es una manifestación del Padre aquel del cual hablaba Jesús, de la conciencia o de ese incognoscible, ¿no? Es una manifestación que procede de la única verdad. El hecho de creer y el hecho de no creer es algo que sucedió hace pocos miles de años en la cultura humana. Ni siquiera los homínidos, que llevan cientos de miles de años y millones antes que apareciera el Homo sapiens, ellos no han creído jamás en nada. No hay animal en la Tierra que crea en nada. Si hubiera un Dios, sería hormiga, probablemente, o no, porque el 1% de los insectos, con tantas como son. Pero entonces, si te paras a analizar y sencillamente a observar y a comprender que somos una minucia, que somos el último orangután, el último mono que ha aparecido aquí, y que tan solo llevamos pocos miles de años desde que apareció la escritura, de unos seres que son ínfimos e insignificantes en la Tierra llamados humanos, y que estos seres ínfimos e insignificantes son los que inventaron las creencias, los dioses, las reencarnaciones, y son los únicos que abrazan árboles. Y son los únicos, o somos los únicos que se nos ocurren por llamarlo con todo el respeto del mundo, pero estas auténticas sandeces. Porque si tú lo aplicas a la totalidad de los que habitamos este planeta minúsculo que está en el último barrio del sistema solar, por cierto, que ni siquiera es el centro de la galaxia, empieza a relativizar y te das cuenta de que todo lo que creemos no sirve para nada. Porque es incierto. Porque es una invención del ego. Es una invención del yo. Y es una invención que sobreviene precisamente porque el yo tiene miedo a relativizar esto y a comprender que tanto el sujeto humano como la hormiga son la misma cosa. Como decía Nisargadatta, la conciencia de Krishna es la misma que la de un borrico, y el vacío del cual surge esta forma humana llamada Pepe o llamada como se llame, es igual que la de una cucaracha. Tenemos el mismo valor, es decir, ningún valor. Porque el término valor es un código ético humano, que no hay ser vivo en la Tierra que pierda el tiempo en ese tipo de complicaciones, ni en ese tipo de conceptos. El concepto de las ideas, la ética, la moralidad, las emociones, los sentimientos, eso es inherente al ser humano, a la última minucia de la Tierra. Y es el único que se enfoca y se pierde y lucha y mata por cosas triviales que no tienen sentido. Porque lo normal en el planeta, y estoy convencido en el universo entero, es el instinto natural de supervivencia, de permanencia de una especie. Pero el yo es aquello que lucubra, ahí surge la fantasía, eso es Maya, esa percepción que se concibe a sí mismo como sujeto y que se cree el centro del universo. Y ahí surgen, esa es la salida del Edén, de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y ahí emerge la dualidad. Y cuando surge la dualidad, emerge y surge el sufrimiento. Sin dualidad no hay sufrimiento. La dualidad
cero, uno, blanco, negro, bueno, malo, justo, injusto, violador, no violador, hombre, mujer. Esa es la causa del sufrimiento. Y en ello nos debatimos. Hay más preguntitas por aquí. Marisol nos dice, ¿y los hermanos que han nacido en el mismo lugar no se tienen las mismas creencias? Claro, No, no no, tienen por qué tenerlas. no. No, porque depende, cada cerebro, cada mente es un mundo, ¿no? Siempre se ha dicho eso, cada mente es un mundo y la mente es el único mundo que hay. No hay otro. Esto hay que comprenderlo así. El mundo es tu mente. Si tú no estás mentalmente, no hay mundo. No hay universo. Todo lo que hablamos no sirve para nada. Porque cuando desaparezca no va a haber nada, ni va a recordar ni siquiera que hemos estado hablando de esto. Cuando nacemos, claro, a ver, los seres vivos, por lo general, no tienen ninguna creencia. Las creencias solamente son inherentes al ego, al yo, a la salida del Edén, a la dualidad, ¿vale? Y hay situaciones, evidentemente, y todos lo vemos, de hermanos que se han criado bajo el mismo techo, con los mismos padres, con las mismas condiciones económicas, políticas, sociales, religiosas, y son totalmente distintos la noche y el día. Tendrán creencias distintas. ¿Por qué? Por un lado, porque genéticamente el ADN ya va a dar lugar a un perfil de persona que puede ser tendente a determinadas enfermedades, a determinados estilos de vida más compulsivos, menos compulsivos. Por eso hay hermanos que son más tranquilos, otros más inquietos. Y luego, aparte, lo que aprendes, que es de dónde nace el sujeto. Porque tú puedes ser disperso o inquieto por naturaleza, pero depende del aprendizaje que has adquirido. Depende de la educación que te han dado. Porque en definitiva lo que somos es ese aprendizaje. Ni siquiera somos un sujeto que ha aprendido, somos el aprendizaje en sí, la circunstancia en sí. Por eso se da el caso de que ni siquiera en los propios hermanos y en la propia familia, yo he conocido familias que igual eran testigos de Jehová y luego un hermano salió cristiano evangélico, el otro salió ateo, o da igual. ¿Y esto qué demuestra? Pues que todo lo que pensamos es quimera, es ilusión. Y esto es maya, lo que se llama maya. Esa es la ilusión. Y no merece la pena ni luchar ni enfrentarse. Porque lo primero que siempre va a haber o existir alguien que te ponga tu creencia en tela de juicio, ¿no? Siempre habrá un abogado del diablo. Y no pasa nada. Es así. Es parte de la ensoñación. Este sueño onírico dentro de la vigilia. Tenemos otra pregunta aquí, Pepe. Sí. Hola, Alex. Nuestro amigo Hola. Alex nos dice, buenas noches. ¿No creerte nada es una creencia? ¿Decir sí o no es nuestra creencia entonces? No, no creerte nada es un yo, un ego, un paquete de pensamientos que dicen yo no creo en nada. Ujú. Es una creencia también. Pero lo gracioso que este tipo de cuestiones no se la hace ningún ser vivo, nada más que el humano en estado de vigilia y punto. Y solamente después de surgir el yo. Cuando eres bebé, cuando eres un niño, esta pregunta que tú me has hecho y esta respuesta que yo te doy, que es mente, cuando eres un niño y todavía no has adquirido esa sensación de ser consciente, de ego, de yo, no se hace estas preguntas. Te las haces posteriormente, cuando por fin surge el sujeto y te identificas con el sujeto. Y el resto de humanos se hacen preguntas no iguales que estas, totalmente distintas, o no se la hacen, pero siempre y cuando estén en el estado de vigilia. En el sueño onírico no te haces preguntas y en el profundo menos, porque no hay nadie. Pues bueno, está. Entonces, decir no creo es lo mismo que decir yo creo. Da igual. Lo importante es saber que todo eso surge del propio pensamiento, que se cree a sí mismo ser un sujeto, que cree ser una entidad. La creencia es inherente al ego, al yo. Y basta con observar la naturaleza, echar un vistazo y ver cuáles son sus miedos, de qué se preocupan, en qué creen. El otro día estaba yo en una laguna y observaba aquellos animales, aquellos sonidos, en silencio,
Y yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Ellos en qué creen? No creen en nada. ¿A qué temen? ¿Mañana lloverá? ¿Se secarán las aguas? ¿Tendrán alimento? No se lo preguntan. No sufren. El sufrimiento es inherente solamente al yo, al ego humano. Por eso da igual las preguntas, porque no hay respuesta. Las propias respuestas siguen siendo del propio pensamiento, no vienen de ningún lugar, no hay ningún ser extracorpóreo que te lo susurre al oído. Es el mismo ser humano tratando de responder a aquello que no conoce y que nunca conoceremos. Muchísimas gracias, Alex. Pues bueno, de momento aquí no hay más preguntas. Si quieres, volvemos a las que tenemos Vale. anotadas. Sí. Vale, entonces, a Ivonne también nos hacía una segunda pregunta, que si podíamos volver a explicar el por qué, el por qué somos infieles. Hay, hay un estudio, es que yo creo que lo dije hace unos días, hace unos live, y claro, lo podemos explicar, sí. Hay un estudio científico observable en animales. Y ese estudio llegó a la conclusión, observando el mundo animal, de que los animales promiscuos, ¿vale? Que tienen más parejas, que cambian de pareja, son aquellos que físicamente el macho y la hembra son distintos. Físicamente, ¿vale? Por ejemplo, se da la monogamia o mantener una sola pareja en aves que son iguales físicamente, en determinados animales, pero solo aquellos que tanto el macho como la hembra son iguales físicamente, fisiológicamente. Pero todo esto tiene una explicación, y la explicación es sencillamente la supervivencia, nada más. Que ello no es por un problema de ética ni de moralidad, ¿vale? Y los animales que son distintos físicamente, el macho y la hembra, como el orangután, algunos chimpancés, en fin, el león y los seres humanos, somos de forma natural e innata promiscuos. El ético moral es un invento del yo. Hay sociedades en las cuales esa promiscuidad está bien vista y es aceptada, ¿vale? En Japón, por eso hay geishas, en China, en determinados lugares, y no se comen el tarro, ¿no? En el mundo musulmán, por ejemplo, se ponían una serie de cuestiones, ¿vale? Pero si tienes 5 esposas, todas tienes que darle igual, ¿no? Si te acuestas con una, te tienes que acostar con todas, ¿no? Si le regala un diamante, se lo regala a todas. Pero esto sigue siendo ética y moralidad. Pero el instinto natural del ser humano, al ser físicamente distinto el macho de la hembra, nuestra tendencia es a la promiscuidad. Natural, de forma natural. Ahora, luego está el ético, el código moral que se ha inventado el ego para reprimirse a sí mismo, para subyugarse a sí mismo, para mutilarse a sí mismo. Y de ahí surgen muchos problemas mentales y problemas éticos de conducta, porque el instinto natural es que te guste la gente. Es natural. Que tú te quieras reprimir, te reprimes. Pero que me diga a mí una sola mujer que está sentada con su marido viendo una película de George Clooney o de Brad Pitt y que no ha pensado en algún momento qué bueno está Brad Pitt o Jack Clooney o cómo me gusta ese hombre. Sería engañarse a sí mismo. Y el marido igual. Ahora, distinto es, y de hecho por eso existe la alianza, el anillo, es una alianza. Y una alianza es un pacto. Es un pacto que hacen dos personas, bueno, para que no haya esa promiscuidad, ¿no? Pero que no nos engañemos. El instinto natural de toda persona humana, ¿vale? Al igual que determinados animales, cuando coincide que el cuerpo masculino y femenino son distintos, hay un instinto natural de promiscuidad y de cambiar pareja. Por eso, bueno, sospecho que es una cosa natural. No hay que tenerle miedo tampoco. Que no quiere Es decir que, que una persona lo haga o no lo haga o deje de hacerlo, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Pero que, bueno,
Ahí vamos otra vez a las creencias y al aferrarnos Claro, a ellas, porque no somos monógamos. Si somos honestos con no, nosotros mismos, no lo somos. Nos por hemos naturaleza. cogido esa creencia, nos la hemos comido con patatas y la hacemos real. Y ahora todo lo que no se ajusta a eso, ¡ah! No, no puede ser. ¿Quién se ha Además, inventado esto? ¿Quién se lo ha imagínate, inventado? imagínate que no somos monógamos hasta el punto que Absurdo, el absurdo. legislador, en la propia Constitución, habla de la manutención de los hijos dentro y fuera del matrimonio. Si fuéramos monógamos, eso no lo pondría. Es decir, se legisla para castigar a aquel que actúa de forma natural, con la legislación en la mano. Porque como el legislador sabe que no somos monógamos, sino que somos polígamos, pues legisla para obligar. Porque si no, esto sería el corral a Pacheca. O como se dice en mi pueblo, el coño de la Bernarda. Claro, ¿qué ocurre? Pero no hay que escandalizarse. Pero es que tampoco pasa nada, Pepe. Hay No tribus en pasa nada. África que los niños son de todos. O sea, toda la población cuida a todos los niños. No soy de este padre y de esta madre, no. Los niños están en común y toda la comunidad los cuida. Por eso te digo que tenemos una mentalidad tan retrógrada ya que es como suéltalo todo. O sea, sé Sí, absolutamente libre en todos los sentidos, en todos, hasta en eso. Y vive desde ahí. No te creas nada, nada. Borra, haz un reset en tu memoria, haz un reset y bórralo y empieza de cero, siendo como eres, haciendo lo que te apetezca y ya sí. está. De todas formas, mira, si ves la historia de la humanidad, en la historia, en la antigua Grecia, ¿no? En Roma, las bacanales que habían, bueno, el que no pudiera permitir, no se lo permitía, ¿no? Pero bueno, Exacto. a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, que una persona toma una decisión o cree que ha tomado una decisión, como si quiere ser celibato, ¿no? Y no tener sexo con nadie, oye, pues ya está, que no pasa nada. Bueno, Que lo importante es claro. esa libertad, ¿no? Como si dos personas quieren llegar a un acuerdo de fidelidad, ¿vale? Bueno, pues que lleguen a ese acuerdo, que eso está muy Ay, bien. perdón. ¿Qué dicen, qué dicen por ahí? No, Marisol, que me dice, mírala a ella recuperada del resfriado. Pero, No, es que hasta con resfriado y todo, fíjate. es que, lo que pasa es que en estos temas otra vez volvemos al tema de las Es que al creencias. final, Y exacto, crees lo que quieras, pero si te claro, lleva al sufrimiento no tiene sentido. pero que la ética, por ejemplo, aquellos animales que existen, ¿vale? Que tienen la misma pareja para siempre, no es por un código moral, no. Claro, Es claro. por es por una cuestión de mantenimiento de una especie de forma natural. Que no es tampoco que el delfín le diga a la delfina, mira que tenemos que estar juntos porque es que si no, no. Eso es una Claro, cosa natural que ellos no se claro, preguntan y actúan así. Y nada más. exacto. Y no hay que dar más Mm, vueltas. Lo que pasa es que estamos tan identificados, ¿no? Y personalizamos tanto el mm, sujeto que queremos ser, la cultura que hemos aprendido, oye, que hemos mamado desde niños, que nos cuesta entender, ¿no? Y nos cuesta aceptar, porque claro, y volvemos al inicio del escrito, ¿no? Ahí está el apego, el claro. vínculo, por eso es tan doloroso. La El mí, posesión del el otro. mí, el yo, es que soy yo, es que me estás siendo infiel, es que me estás matando, me estás haciendo daño. Pero ¿por qué te estoy haciendo daño? O sea, ¿por qué no hacemos daño a nosotros mismos? Pues es muy sencillo, esto es muy básico. Nos hacemos daño siempre y cuando pongamos éticos y códigos morales. Nos hacemos daño porque el mí, el yo, exige, espera, demanda y pone condiciones. En el momento que ponemos condiciones y no aceptamos que lo que hay frente a nosotros, que ni siquiera existe, está en continuo movimiento y es libre, vamos a sufrir, porque vamos a estar luchando contra corriente. Entonces, lo ideal sería una relación natural, Mm, natural en el sentido ah, de que estás con una persona porque quiere estar con ella, porque sale de mm. forma natural, pero no puede estar desvivido y luchando continuamente
¿Has vuelto? ¿Has vuelto? ¿Qué ha Sí, pasado? se ha congelado tu imagen, creo. Sí, es que me ha salido ahí algo como que está, bueno, no sé, un mensaje ahí de que estaba pausado y a mí no me ha llamado nadie, no sé, bueno, cosas del directo que se dicen, La, ¿no? la cuestión, ya para resumir, decía al final, o sea, la cuestión sería hacerlo o estar. A ver, cuando una persona, mira, si tú estás lleno de ti mismo, es decir, que estás vacío y no estás con ningún tipo de código o de ética, de moralidad, y no estás apegado, Carencia. asido a nada, ¿no? Y eres realmente libre, tú puedes ofertar o compartir esa libertad, ¿no? La puedes Ujú. compartir. Exacto, Nada exacto. más. Y no hay que tener miedo de ningún tipo. Y si no funciona, porque no hay un acuerdo, pues no pasa nada. Pues Cada uno por ya un lado y ya está. está. Y no pasa absolutamente nada. Eso. Lo que tenga que ser será, si es que no somos dueños de nuestra vida. No somos. Creemos que somos dueños de nuestra vida. ¿Cómo vamos a ser dueños de la vida del que está enfrente? Mm. ¿Hay más preguntas? Sí. Bueno, aquí no, ¿eh? Seguimos con las preguntas aquí en No. Oscar de Argentina. A ver qué nos dice Alex por aquí. Después de esto, ya no pienso echarme una novia. ¿Quién dice eso? Alex Ah, nos dice que después de esto que ya no se piensa echar una novia, dice. Da no, igual lo que pero tú decidas porque lo que tenga que ser será, Alex. es que no estamos hablando de que esa mujer vaya a ser infiel, ni mucho menos, sino que el ser humano, por su condición fisiológica y mental, somos hombres y mujeres promiscuos por naturaleza, demostrado científicamente, pero que no quiere decir que todo el mundo lo sea, que no pasa nada. Exactamente, claro que no. Hombre, Hay gente que no le gusta el sexo. Ya claro, está. Además, fíjate todo, tú, ¿dónde está? A qué no hacemos referencia siempre a la infidelidad? ¿A que alguien se acueste con otra persona? ¿O a algo pero, más? Porque claro, al final cada uno tiene aquí su concepto de infidelidad, ¿no? ¿Qué es ser infiel? ¿Sabes? sí. Es no cubrir ser infiel es no cubrir tus expectativas acerca de mí. ¿Cómo? ¿Perdona? Es muy relativo, Vale, ¿no? pues Pero sí, soy infiel. es normal, Aceptamos o sea, pulpo. claro, lo que pasa es que hay que saber hasta qué, no sé, para ti qué es infiel. Igual, pues, no sé, hay personas que Claro. simplemente porque su mujer o su hombre, fíjate, ya estamos con mío, miren a otra persona, pues ya están con, ay, la mano en la cabeza, ¿no? Y luego, sin embargo, hay personas que han llegado a la conclusión de intercambiar parejas. Hay de todo, Por pero, eso. pero no, lo importante es, ahora, no decir, mira, como esto es así, yo ya me he ido del mundo, no. Sencillamente No, vive normal y corriente. Y lo claro. importante es hablar, compartir desde la libertad y Mm, aceptar. Cuando se termina, se termina. Cuando se empieza. Sin ningún miedo. Sin ningún miedo si la propia vida es pasajera. ujú. Si nos vamos a morir igual. Estamos aquí Si de paso. venimos solos y nos vamos solos, Pepe, otra vez. No vamos a complicarnos la vida por otra persona. No, eso no. Exactamente. Vale, pues vamos con Oscar de Argentina y nos dice, los evangelios creen en el infierno. ¿Puedes decirme algo sobre esto? Estamos hablando de las creencias, del yo, de aquel que inventa, que crea, que escribe, que imagina. Porque realmente, ¿qué es el infierno? ¿Y qué es el Mm, cielo? Estamos en la dualidad, ¿no? mm. Cuando habla, no sé exactamente a qué pasaje bíblico se refiere, ¿no? Cuando habla de infierno, pero, No, no, no lo dice. pero seguramente cuando Jesús, no hay, el cielo y el infierno está en el propio pensamiento, en el propio yo. De hecho, es dualidad, ¿no? Es Ujú, dualidad. En la salida, cuando siempre he puesto el ejemplo este del Edén, la salida del Edén, ¿no? Cuando ujú, decía que al principio vivía el ser humano como una especie de jardín de Edén, ¿no? Y donde no tenía pudor, no sentía vergüenza, no tenía ningún miedo, recibía al igual que un animal. Es que estaba describiendo la historia del Edén
la alegoría del Edén, estaba describiendo lo que es la naturaleza normal, ¿no? Porque ningún animal se preocupa de lo que va a encontrar para comer, ni se pone ropa. Así es esa forma instintiva de vivir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando adquieren conocimiento de lo bueno y de lo malo, no comas de esas frutas, si comes de ellas, adquirirás ¿qué? Conocimiento, conciencia de existir, de lo bueno y de lo malo. Ahí está la dualidad. Y aquí, ahí es donde surge el cielo y el infierno. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El infierno es la otra cara del cielo. No es que exista, porque realmente esto que está hablando es una inexistencia. Son pensamientos que emergen. Y estos pensamientos, en su creencia de ser un sujeto separado, totalmente ajeno al resto de lo que percibe, ante su miedo al vacío existencial, empieza a inventar esos códigos, ¿no? El cielo, el infierno, las religiones, los dioses, porque necesita sentirse y sentir que no va a desaparecer. Necesita perpetuarse. Y claro, el infierno sería cuando alguien rompe ese código de conductas. ¿Pero qué tiene eso de veraz? Observa la naturaleza y pregúntale a los animales. ¿Dónde está el infierno y el cielo? Probablemente el infierno sea esto y el cielo sea esto, ¿no? Porque están en ti. Porque lo único que hay eres tú, tu pensamiento. No puede ser un lugar donde la gente vaya, ¿no? Está ese lugar. El Valhalla. Yo me voy al Valhalla, Pepe, con los vikingos. Yo me voy con los vikingos al Valhalla. Pues seguimos. Carlos, también de Argentina, nos dice, bueno, hay un pequeño texto que lo pusiste tú, es un pequeño escrito que tú hiciste, una frase en Facebook, y entonces de ahí él te hace la pregunta. Entonces el texto era, no defiendas ningún postulado, pues serás como aquel ciego dando puñetazos al aire creyendo luchar contra alguien, ¿vale? Sí, Y él pregunta, entonces, ¿ese postulado también es falso, dado que se invalida a sí mismo? claro. Sí, sí. Es un postulado. Ujú, Y no hay ningún derecho ni obligación a defenderlo. Porque sigue siendo un postulado. ¿Por ujú, qué? Porque lo único que hay eres tú. O soy yo. ¿Vale? Creer que hay alguien fuera contra el cual luchar es eso. Es como alguien que lucha con una venda creyendo que hay alguien fuera, ¿no? Como aquellos que se ponen esos cascos, ¿no? De 3D, ¿no? Se llama esto de realidad sí, virtual. sí, Y lo realidad ves virtual. solo en una habitación, dando puñetazos, luchando con una espada y no hay nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Pues el yo es igual, el ego es igual, el mundo eres tú, todo está en ti. Y fuera no hay absolutamente nada. Ujú, Eres tú, está en tu pensamiento. Y cuando el pensamiento fenece o se desmaya, o no hay nadie, absolutamente nadie. Y lo comprobamos todos los días, en el sueño profundo sin sueños. Cuando duermes profundamente no hay nadie, desaparece el sujeto. Cuando te anestesian, desaparece el sujeto. No hay absolutamente nada. Y esto sigue siendo un postulado de la propia mente. Y esto demuestra que todos los postulados solo son producto de la imaginación y de la ensoñación humana. Y que no hay nada fuera, absolutamente fuera. ¿Seguimos? Yoli de España nos Bueno, dice, cuando alguien fallece, ¿hasta cuándo entiendes tú que su mente está activa? cuando hay estudios, a ver, lo primero que muere, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, la muerte clínica es el paro cardíaco, muerte del corazón, pero continúa la actividad cerebral, ¿vale? Entonces, cuando la muerte se produce definitivamente es cuando hay un cese de la actividad
cerebral, ¿vale? Y hay estudios demostrados con, bueno, hechos con resonancia magnética y demás, ¿no? De que puede durar segundos, 2, 3 minutos. Se puede prolongar, o sea, un paro cardíaco y, sin embargo, continúa habiendo actividad mental y cerebral. Actividad cerebral. Aunque el sujeto esté dormido y no haya sujeto, pero hay actividad cerebral. Y en esa actividad cerebral puede ocurrir cualquier cosa. Puede aparecer, como dice en el libro tibetano de los muertos, que cuando la persona muere, se puede dar el caso en que se te presenten tus propios miedos, tus propios fantasmas. ¿Por qué? Porque durante esos minutos puede ser una, como en el sueño onírico, es una situación sin, no espacio-temporal. Ahí nadie mide minutos ni segundos. Puede parecer una eternidad, ¿no? Pero fisiológicamente hasta 2 y 3 minutos se puede dar. De hecho, por ley, los cadáveres se entierran 48 horas o 24 horas después, ¿no? Porque se puede dar el caso que puede revertirse la situación y volver a la vida. Y se ha dado, ¿no? Sí. E incluso personas hasta un día o 2 días después de muertos. Se puede dar. Curioso. Sí. El misterio de la vida. A ver, Neri de México nos dice, ¿es cierto que la mente siempre debe estar preparada? No, perdona, pregunta. ¿Es cierto que la mente siempre debe estar preparada para cambiar la forma de pensar en cualquier momento, a pesar del corazón? Es que la mente debe estar preparada para cambiar el pensamiento en Mm, cualquier momento. Es que los pensamientos van cambiando continuamente. El corazón creo que se refiere a las emociones, ¿no? A los sentimientos. Tú puedes tener un Supongo que sentimiento, sí, claro, claro. puedes tener un sentimiento determinado, pero todo es cambiante, todo es pasajero, todo es transitorio, todo es impermanencia. Los pensamientos emergen, surgen espontáneamente, ¿no? Como pequeñas lucecitas en la noche, pero son cambiantes. Nadie piensa Mm, lo mismo siempre. ¿Quién puede decir que siempre ha pensado igual? mm, Y los sentimientos duro. y las emociones. Si la gente no cambiara sus sentimientos, nadie se divorciaría en el mundo. No habría ninguna separación. Pero claro, tú tienes un sentimiento hacia determinada persona porque está cubriendo tus expectativas, lo que tú demandas para ti. En el momento que esa persona no cubre lo que tú esperas, caput, se Por el cambia. interés te quiero, Andrés. Eso es así de sencillo. Es así, es así. Claro, no es una cuestión, hay gente que dice, piensa o antepon el corazón, los sentimientos, las emociones. Las emociones tienen mucho peso y son causa de mucho sufrimiento. La naturaleza actúa instintivamente, de una forma natural, espontánea. Las emociones, inevitablemente, no son para siempre, también son cambiantes. Yo las comparo como un tren pesado, ¿no? El pensamiento, así, instintivamente, sería como algo ligero, liviano y fácil de modificar, de aceptar o rechazar. Pero, sin embargo, las emociones, a margen del instinto, las emociones son lentas, como un tren muy pesado, y empiezan lentamente, pero luego van tomando velocidad Ujú. hasta que alcanza un punto de una velocidad tan grande, y como es tan pesado y tiene pocos frenos, porque dice, el que se enamora no lo nota, pero al poco tiempo se vuelve idiota. Pues, es una venda. como, es como una venda, ¿sí? Dice, el amor es ciego. El amor es ciego. Y yo diría que el amor es una locomotora de acero que no tiene frenos, frenos de estos con un palo así, y a una velocidad de 300 kilómetros en una vertical a 10 grados, a un porcentaje de 10% de inclinación, ¿no? Eso no hay quien lo pare. Eso no hay quien lo pare. Las emociones son lentas. Dice, no, yo me enamoro lentamente. Claro. ¿Eh? No, hay personas que dicen, no, yo no soy de flechazo, yo me enamoro poquito a poco.
Pero claro, cuando eso coge velocidad y tú depositas tu felicidad, tu libertad, tu estabilidad, tu economía, tu risa, todo, tu vida se la entregas a esa persona, le das un cheque en blanco. Estás dando un cheque en blanco. Estás poniendo la nuca y el otro tiene una pistola y le estás dando libertad para que te pegue un tiro cuando quiera. Estoy en tus manos. Eso es. Le estás dando todo. Y puede hacer contigo lo que quiera. Puede hacer contigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque tú has dejado de ser para convertirte en el otro. Y como tú no eres el otro, cualquier cosa que el otro haga que no se ajuste, porque tú no das un cheque en blanco tampoco, lo das condicionado, porque tú has esperado que tu felicidad esté ahí. Pero eso creemos que no, te entrego mi vida, te doy mi alma y mi corazón. Claro, a cambio de que tú cumplas mis expectativas y lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que tú seas un paraíso. Pero claro, luego cuando no cumple tus expectativas, aquí vienen las decepciones, los fracasos, y ahora ya de quererte a morir, te quiero para matarte. Te quiero matar. De mataría, de mataría por ti, de mataría por ti, paso a te mato a ti. Eso es así. Es Pues una sí. locomotora a toda velocidad. ¿Y qué ocurre? Pues eso es muy difícil de tenerlo. Por eso existe el duelo. Después viene el duelo. Y el duelo va a durar tanto en función de todo lo que tú has depositado y de toda la velocidad que has cogido. Si tú depositas mucho, dice yo he puesto en esta relación toda la carne en el asador. Bueno, pues que sepas, porque la vida es dual y vivimos en dualidad, que cuando llegue la otra parte, la otra cara de la moneda, que va a llegar, que sepas que todo lo que vas a sufrir va en función de todo lo que tú has depositado ahí. Que no, o sea, no quiero decir que la gente no se enamore. O sea, yo soy el primero que me enamoro. Pero quiero decir que ojo con las emociones, con los sentimientos y con esta faceta mental, porque es la que más sufrimiento trae. Es aquella en la cual más lágrimas se derraman y más crímenes se cometen. No, y además es eso, que al final es que verdaderamente que cada uno, pues eso, que Bueno, haga lo que quiera, y pero de siempre al hacerlo. final, cuando tú pones expectativas en el otro y te crees que eres feliz porque el otro te hace feliz, apaga y vámonos. O sea, es así. Bueno, es lo que tú dices, ya te llegará, ya verás cómo te estampas, porque te estampas seguro. Eso es así. Porque si volvemos a eso, a la libertad de dejar, yo como siempre digo, sé y deja ser. Y ya está. Y ahí está la libertad de yo soy y en mi vida hago lo que me apetece y puedo compartir la vida contigo, pero tú vas a hacer exactamente lo mismo, porque ni yo te pertenezco ni tú me perteneces a mí y cada uno es libre en su camino de hacer lo que quiera y desde ahí se comparte o no se comparte, y no pasa nada, o sea, es así. Pero bueno, ahí están, volvemos a las creencias, ¿no? A las creencias y... ¿Seguimos con las preguntas? Vale. Venga. ¿Qué nos dice? Félix de Cuba, mi amor de Hola de Cuba, Cuba. nos dice, nos dice, ¿pudo el cuerpo vencer a la ensoñación para restaurar las energías que ésta le roba diariamente? ¿Te la repito? Sí. Es que la preguntita, ahí nuestro amigo Félix dice, Cuba. ¿pudo el cuerpo? Los amigos de Cuba. Vamos, Félix, ponme un ron con Coca-Cola, nos vamos a un tener que Brugal, relleno como ahí. un Brugal. ¿Se pudo el cuerpo Sí. vencer
a la ensoñación para restaurar las energías que ésta le roba cada día? El cuerpo no vence ni deja de vencer porque el cuerpo no es el sujeto, ¿vale? Y eso es importante tenerlo claro. Cuando la gente se mira al espejo y dice, míralo, ahí está. No, tú no eres el cuerpo. Lo que ve, lo que observa y lo que decide creer que es el cuerpo es el pensamiento. Y de hecho, cuando el pensamiento se ausenta en el sueño profundo sin sueños, el cuerpo está ahí. Late el corazón, respira, funcionan los riñones, el hígado, se desarrollan las células, pero no hay nadie. No hay nadie. El pensamiento es el sujeto. Y en el pensamiento está el ego. Entonces, da igual que el cuerpo tenga o no tenga energías. Da igual lo que haga. Porque el cuerpo no sabe de sí. De hecho, el pensamiento es la piedra de tropiezo del cuerpo. El pensamiento es aquel que dice, sufro, me duele, estoy solo, me han traicionado. Pero el cuerpo no dice nada. El cuerpo ni siquiera hace deporte. Es la mente la que induce al cuerpo. Es la que lo lleva. El cuerpo es el chasis del coche, ¿no? Pero no es el ordenador de a bordo, ¿vale? Aquí el ordenador de a bordo es la mente, ¿vale? El yo. Y en muchas ocasiones la piedra de tropiezo del propio cuerpo. Pues bueno, de momento no tenemos preguntas hoy aquí en el chat. Hoy está la cosa más tranquilita que el otro día. Entonces, si te parece, como llevamos casi 1 hora y media, Vale. y yo te agradezco que si podemos parar aquí Claro. ya, Sí. porque estoy así un poco así. Y entonces, si quieres, hacemos la última pregunta, ¿vale? Que nos la hace Patricia de Chile. Un besito, Patricia, más bonita. Dice, nos creamos una película y no tenemos nada claro. No sabemos para dónde vamos ni quién somos. Y mi pregunta es, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Nada? Nada. Lo que se hace, ni siquiera lo hacemos, surge espontáneamente. No es una cuestión de plantearse qué hay que hacer o qué dejamos de hacer, sino más bien dejar que suceda. Dejar que suceda. No hay nadie, ningún animal que se plantee qué voy a hacer ahora y que diga para dónde voy a tirar. Obsérvalo. Ni siquiera un bebé dice qué voy a hacer ahora. Aquello que dice qué voy a hacer es el yo. Y el que cree que hace. Y sencillamente la cuestión es dejar que suceda lo que tenga que ser. Libremente. Dejar que suceda. Y nada más. Porque no somos dueños de ello. Ni siquiera podemos forzarlo. Sencillamente es. Y cuando tengas que ir a beber agua, irás a beber agua. ¿Por qué? Porque te lo pide el cuerpo. No porque lo hayas decidido tú. No hacer nada no significa que te quedes sentado en el sillón, sino simplemente dejar que sucedan los acontecimientos de forma natural, sin buscarlos ni forzarlos. Ya surgirá. Pues En nada, fin, hasta aquí hemos muchísimas gracias. llegado, amigos. Hoy muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos aquí, después y en todo momento. Nos podéis seguir haciendo preguntas, las anotaremos para el próximo día. Y gracias por aguantar mis estornudos, mis toses, mis mocos y todo, Nada, por compartirlo, lo comparto todo, hasta esto, con todos vosotros. O sea que muchísimas gracias. Y que gracias, te Pepe, mejores. como Cuídate mucho. siempre. Cuídate. Sí, es un proceso, esto sube y baja, como todo aquí. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y muchas gracias a las personas que han estado ahí, a nuestros amigos, Eso es. y por las Igualmente. preguntas. Gracias. Un abrazo, Pepe, a Gracias. todos. Chao. Chao.